de cada paso que damos, nuestro deseo es alcanzar el bienestar. Con ese mismo propósito te presentamos Vida y Salud. Prepárate para hablar de nutrición. En Guatemala somos la voz de la esperanza. Somos Unión Radio. Más allá de cada paso que damos, nuestro deseo es alcanzar el bienestar. Con ese mismo propósito te presentamos Vida y Salud. Prepárate para hablar de nutrición. Más allá de cada paso que damos, nuestro deseo es alcanzar el bienestar. Con ese mismo propósito te presentamos Vida y... Buenos días. Así presentamos Vida y Salud. Aquí en Unión Radio, la voz de la esperanza. Muy agradecidos con tu sintonía. Ya puedes ir a nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube, y compartir esta transmisión en vivo. ¿Qué esperas? Para poder llevar la esperanza a través de un mensaje a nuestro público, a tus seres queridos, a quienes están cerca en tus diferentes comunidades, ya sea virtuales o comunidades sociales. De esta manera queremos llegar a ti en la programación de Unión Radio, la voz de la esperanza. Y quiero saludar en esta mañana a una buena amiga, a una aliada ahora de Vida y Salud. Líbanoa Rojas, con amplia experiencia en la nutrición, se encuentra con nosotros y le saludamos. ¿Cómo te encuentras, Líbanoa? Hola Pablo, buenos días a nuestros amigos que nos escuchan a través de Unión Radio, que nos ven a través de Facebook. Qué alegre poder saludarlos nuevamente este lunes y poder estar con ustedes en este tema súper importante. Y muy importante porque hoy estaremos hablando de la nutrición renal. Si usted no había escuchado acerca de este tipo de acciones que pueden beneficiar en particular a un sistema de nuestro organismo, hoy vamos a hablar de la nutrición renal y hablaremos también de otros detalles en relación al tratamiento recomendado, la alimentación, la dieta y más. Y qué mejor que con nuestra invitada hoy. Para iniciar, Líbanoa, es importante hablar de la enfermedad renal crónica y lo que en esta situación, padecimiento y afección implica también la nutrición. Como punto de partida, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Bueno, como tú decías, Pablo, es súper importante que cuidemos nuestros riñones, que tomemos suficiente agua, que no consumamos alimentos con demasiadas toxinas, que no abusemos también de alimentos que son aparentemente sanos y luego pueden tener alguna situación, ¿verdad?, específicamente en nuestro riñón. Pero hablando sobre la enfermedad renal crónica, esta es una condición que tú sabes, pues que la principal función, el principal trabajo de los órganos de los que estamos hablando hoy, que son los riñones, pues es eliminar los desechos del cuerpo y el exceso de agua de nuestro cuerpo. Pero cuando existe la enfermedad renal crónica es cuando se va perdiendo la función de nuestros riñones lentamente. Hay pacientes que no se dan cuenta hasta el estadio 2 y 3, ya cuando empiezan a tener pues náuseas, empiezan a tener vómitos, empiezan a inflamarse o a retener líquidos o cosas así, ¿verdad? Ya muy sintomáticas. Entonces, esa es la enfermedad crónica, en pocas palabras, ¿verdad? La enfermedad renal crónica es cuando se pierde lentamente la función en nuestros riñones. Y para ello tenemos que también entrar en una serie de detalles que nos permiten tener un amplio conocimiento y saber en qué situación nos encontramos, tal cual mencionaba nuestra invitada, los estadios de la enfermedad. ¿Qué factores de riesgo implican la enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica se da por diferentes factores, pero tiene mucho que ver nuestro estilo de vida. Por ejemplo, una persona que vive con diabetes tipo 2 tiene riesgo de enfermedad renal crónica. Alguien que vive con hipertensión o presión arterial elevada también puede tener riesgo de enfermedad renal crónica, o alguien que vive con las dos condiciones. Pero hay algo de lo que no se habla y estoy a punto de cambiar el tema y hablar solamente sobre la obesidad y
enfermedad renal crónica, porque aunque no aparecen en algunas bibliografías como factor de riesgo la obesidad de base siempre va a tener pues va a ser un factor alto de riesgo para desarrollar la enfermedad renal crónica. Entonces, aunque no estemos viviendo con diabetes tipo 2, con presión arterial elevada, pero también tenemos problemas de obesidad. Recordemos que la obesidad es una enfermedad, no es tanto, ay, tengo que bajar de peso, subir de peso, etcétera. No, es una enfermedad, es una condición de salud, entonces tenemos que tratarla como una enfermedad. Y esta enfermedad, que es la obesidad, va a causar en algún momento que tengan las personas diabetes tipo 2, presión arterial elevada y también la enfermedad renal crónica. Pero también puede ser por un factor muy importante, puede ser el daño renal causado por alguna enfermedad fuera de las mencionadas, como el lupus o alguna lesión renal o a causa de los cálculos renales o algún problema ya con las arterias. Tengo un problema aquí con esto. Con las arterias renales, o hay personas que abusan de los analgésicos porque ya sienten una dependencia con el ibuprofeno, con el acetaminofeno, con otros analgésicos quizá un poquito más fuertes, y entonces el abuso de analgésicos ya va a desarrollar en algún momento la enfermedad renal crónica. Y la edad. Los adultos mayores son las personas más sensibles a la enfermedad renal crónica, porque pues su edad tiene mucho que ver en eso. Factores de riesgo, a conocerse, a presentarse y darse a conocer en la programación hoy. Hemos hablado hasta el momento de la enfermedad renal crónica, de los factores de riesgo que pueden llegar a esta enfermedad. Hablemos de las complicaciones nutricionales. Cambia la manera de llevar el proceso tan natural de la alimentación, Líbanoa. Bueno, cuando el paciente que vive con enfermedad renal crónica empieza desde, pues esta enfermedad tiene 5 estadios. Entonces, independientemente de qué estadio está, puede crear deficiencias nutricionales y puede crear estas deficiencias complicaciones, como por ejemplo la anemia. Regularmente el 85 a 90 personas que viven con enfermedad renal crónica o que tengan alguna condición renal, no necesariamente la enfermedad renal crónica, pues van a sufrir de algún tipo de anemia, y esto va a crear un bajo rendimiento físico. Entonces, también hay algo que se llama inflamación crónica o estrés oxidativo, y eso va a crear resistencia a la insulina, aunque las personas pues ya tengan o ya estén viviendo con diabetes regularmente, van a tener complicaciones con su diabetes y con la resistencia a la insulina. Y viene algo también muy importante que a veces no se nota, que es el deterioro funcional. Las personas empiezan a caer mucho, empiezan a no tener fuerza, a no querer levantarse, a no querer ni siquiera levantar alguna cosa porque le duelen los brazos, le duelen las piernas, les duele la espalda, o a veces también ya hay una enfermedad mineral ósea como osteoporosis o alguna otra condición. Todo esto se debe a algo que se llama malnutrición, debido a que a veces nosotros tenemos la culpa, el personal sanitario a veces somos los culpables porque tenemos y les dejamos unas advertencias muy restrictivas, y a veces generalizamos, o a veces también el paciente, cuando le dicen que tiene enfermedad renal crónica, independientemente del estadio que tenga él,
pues puede venir y decir, ay, no, me dijeron que esto no se puede comer, que esto no, que esto aquí, y entonces deja de comer, deja de alimentarse correctamente y ya tiene una malnutrición. Yo creo que en esta parte es donde vamos a extendernos un poquito sobre la nutrición, ¿verdad? Lo que les mencionábamos solo era para que estuviéramos en contexto con esta condición de salud. Y aquí viene una parte que tenemos que clarificar. Se habla sobre la malnutrición y desnutrición, también del término del PRC. Cuando hablamos de esas terminologías, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el PRC? ¿La malnutrición y desnutrición serán lo mismo, Olivanoa? No, Pablo, definitivamente a veces tenemos el concepto que la desnutrición y la malnutrición es lo mismo. Entonces, creemos, ¿verdad?, que el paciente está desnutrido cuando realmente está malnutrido, porque hay un déficit o exceso de alguno o de más nutrientes. El paciente que vive con problemas renales, pues lo que sucede es que él no puede comer todos los nutrientes o los alimentos que contengan estos nutrientes, ¿verdad? Entonces empieza a haber una restricción y a veces empieza a comer menos de lo que debería, dependiendo de su estadio. Entonces, la malnutrición no es desnutrición, sino es un déficit de nutrientes. Entonces ya viene lo que tú decías, hay 3 tipos de malnutrición en el paciente renal, que es la desnutrición calórica, que es cuando el paciente deja de comer, ¿verdad? No tiene suficiente energía, come muy, muy poquito porque tiene miedo, porque se angustia, porque piensa que todo le va a hacer mal, o porque tenga náuseas o porque tenga vómitos. Entonces hay una desnutrición o malnutrición calórica. También hay una desnutrición proteica porque el paciente empieza a decir, no, me dijeron que no tengo que comer proteínas, entonces ya no voy a comer esto, ya no voy a comer lo otro, ya no voy a comer aquí y allá, y entonces empieza a disminuir su masa muscular. Regularmente los pacientes que viven con enfermedad renal crónica están muy, muy delgaditos. Incluso hay algunos que hasta tienen caquexia. ¿Qué es la caquexia? Cuando el paciente está, pero en un nivel extremo de desnutrición. Sí, allí sí ya es desnutrición. Porque él mismo o su familia o a veces el personal sanitario pues le restringen las proteínas y ahí empieza a manifestarse pues este tipo de desnutrición. Pero hay una más complicada, Pablo, que es la desnutrición proteico-calórica. Es baja en proteínas, pero también baja en energía. Y el paciente para luchar con la enfermedad necesita energía, no solo para luchar con la enfermedad, sino también para vivir. Y regularmente esto empieza a suceder desde el estadio 2. El 55% se manifiesta de este tipo de desnutrición antes de la diálisis y sucede un 75% después o en diálisis. Entonces, se puede empezar a disminuir la desnutrición o la nutrición desde los estadios de filtrado de 60 ml por minutos. Entonces, el paciente que vive con condiciones renales debe de tener una atención multidisciplinaria, no solamente con el nefrólogo, sino buscar ayuda nutricional con un especialista en enfermedad renal, porque si no es con un especialista en enfermedad renal, puede que va a tener mucha más restricción de lo que regularmente esta persona necesita. Y a veces los pacientes que viven con obesidad y sobrepeso son los que presentan más la malnutrición proteica, porque pues ellos piensan que están bien, que su peso les va a ayudar y empiezan a dejar de comer, y aunque no bajen de peso, aunque sigan con sobrepeso u obesidad, pues no tienen los nutrientes necesarios. Y nutrientes necesarios y esenciales para estar en óptimas condiciones, en calidad de vida. Tenemos que hablar ahora de por qué se produce la malnutrición.
Bueno, como te decía, esta condición pues es bastante seria y va a ocasionar falta de apetito, ya sea por los medicamentos o por la misma enfermedad. Esto va a crear una anorexia urémica y entonces van a haber alteraciones hormonales y una malabsorción intestinal. Entonces, eso va a crear una falta de apetito. El paciente no va a querer comer, no se le va a antojar nada y encima que le van a quitar la sal, que le van a quitar algunos alimentos. Entonces, esto va a generar que él quiera rechazar más los alimentos. También la malnutrición se produce por una acidosis metabólica. Y cuando hay una acidosis metabólica, entonces va a empezar a tener complicaciones cardíacas y esto pues va a acarrear otras condiciones de salud. También va a haber algún problema de comorbilidades como complicaciones de la diabetes tipo 2 o complicaciones de la hipertensión. Va a tener muchas infecciones el paciente, ya sea infección renal o algún otro tipo de infecciones, y eso va a crear que tenga ingresos hospitalarios más seguidos y pues de esta manera se va a crear la malnutrición, ¿verdad? Poco a poco se va a ir produciendo la malnutrición, pero también hay trastornos endocrinometabólicos. Esto significa que va a perder su fuerza, que va a perder su masa muscular, que va a tener resistencia a la insulina, que va a tener alteraciones en la tiroides y esto va a ocasionar anemia. Entonces se va a producir una malnutrición. Y las dietas restrictivas. Le van a quitar todo lo que se puedan imaginar en muchas ocasiones y el paciente pues no va a querer comer, no se va a sentir feliz, no se va a sentir pleno, no se va a sentir pues incluso hasta puede desarrollar algún tipo de depresiones por eso. Entonces se debe de tener un acompañamiento nutricional desde el estadio 1. Porque a veces en el estadio 1 solo le dicen que cuide su riñón, que no coma exceso de esto, exceso de lo otro, pero se debe tener un acompañamiento nutricional con un profesional desde el estadio 1, porque desde el estadio 2 ya hay cambios hormonales y cuando empiezan a haber cambios hormonales, entonces se empieza a manifestar la anorexia urémica, que esto va a ocasionar también una falta de apetito. Todo esto nos indica que hay algo que hacer, hay algo con lo cual trabajar y actuar. ¿Cómo valorar el estado nutricional? Y tenemos algunos minutos para desarrollar esto antes de ir a nuestra pausa de las 8 de la mañana, Líbano. Ok. Bueno, son recomendaciones súper básicas. Si usted va con un profesional de la nutrición, estos son algunos pasos que esta persona debe de seguir. En primer lugar, se tiene que individualizar. Entonces usted, si es un paciente renal o si su papá, su mamá, su abuelito, abuelita, algún familiar o un ser querido, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser de su familia, pero usted sabe que esta persona está viviendo con esa condición, debe ser individual. No busque en internet qué comer y qué no comer, porque pues allí no lo van a individualizar, porque se debe conocer la historia clínica del paciente. ¿Qué enfermedades tenía antes de presentar la enfermedad renal crónica? Si el nutricionista especializado pues le va a solicitar todos los estudios que tenga del presente, ¿verdad? Por lo menos de los últimos 3 meses, pero también le va a hacer una entrevista de con qué condiciones de salud, qué medicamentos estuvo tomando por algún tiempo, por largo tiempo, etcétera. Entonces va a conocer toda su historia clínica, porque eso es súper importante para saber cómo manejar ya su nutrición en ese momento. Le va a realizar un examen físico nutricional donde van a evaluar su peso, su índice de masa corporal y algo muy importante es la circunferencia de su brazo, porque allí vamos a conocer en nosotros
cuánta reserva de masa muscular puede tener el paciente. Entonces le van a pedir medidas antropométricas como la circunferencia de su brazo, la circunferencia de su cintura, de su cadera, la circunferencia de sus piernas, de sus pantorrillas. Entonces, tiene que hacerse ese examen físico-nutricional. Y no es porque, no importa cómo está, es muy importante que se realice. También se debe conocer la historia nutricional del paciente, cómo se alimentaba antes de que tuviera la condición, cuáles son sus gustos, qué le gustaba comer, qué no le gustaba comer, qué alimentos pues no le gustan, ¿verdad?, al paciente, porque no solo está con una condición difícil, que encima no se le puede obligar al paciente a que coma ciertos alimentos, a menos de que sean totalmente imprescindibles, ¿verdad? Se tiene que evaluar su apetito, cómo está el apetito del paciente, qué es lo que el paciente prefiere, si prefiere las cosas frías, si prefiere algo tibio, si prefiere algo calientito, y también evaluar el estado bioquímico del paciente. Se debe centrar en exámenes de laboratorio, se van a pedir bastantes exámenes de laboratorio, ya sea que los tenga o se tengan que hacer, porque el profesional de la salud nutricional pues tiene que evaluar todo eso para darle a usted los mejores alimentos y para que usted pueda vivir mejor, ¿verdad?, a pesar de esta condición. Entonces se debe monitorear al paciente de 3 a 6 meses en el estadio 5 y 6. El estadio 3 a 4 se puede evaluar de 6 hasta 8 meses, y cuando la enfermedad es avanzada con diálisis se debe monitorear mensualmente. O sea, se le debe hacer todo eso que les mencioné de manera mensual por la gravedad del paciente. Recomendaciones que hoy, amigos y amigas, estamos escuchando hoy en Vida y Salud. Vamos a ir a una pausa. Estaremos compartiendo de esto y más con nuestra invitada, Líbanoa Rojas, una experta en el tema de la nutrición, hoy trayendo a nosotros el tema de nutrición renal como nutricionista clínica y especializada en muchos temas sobre la alimentación saludable. Nos acompañará para seguir compartiendo con ustedes, y desde ya pueden hacer sus preguntas y consultas a través de Unión Radio y nuestro chat directo a cabina. Quiero compartir con ustedes esta información, ya que en los programas en vivo ustedes participan y tienen un espacio dedicado para ser escuchados en sus comentarios y consultas. Escriban vía WhatsApp o Telegram al número 3240-3176. Repito, 3240-3176. ¿Desean comunicarse con nosotros? Pueden llamar vía teléfono al número 2369-2509 y 2369-6084, 2369-2509 y 2369-6084. También en nuestra transmisión en Facebook y YouTube ustedes pueden comentar. Estaremos leyendo cada uno de estos comentarios. Podemos leer también las consultas que ustedes nos hacen llegar. Estamos para servirles. Ya volvemos. Esto es Vida y Salud en Unión Radio, presentando hoy Nutrición Renal. Al suscribirte a nuestro servicio de WhatsApp y Telegram, UR Esperanza, recibirás cada uno de los consejos y programas de Vida y Salud. Prepárate para hablar de 345-8875 para hablar de nutrición. Ya regresamos con más de Vida y Salud. Sigue en sintonía de Unión Radio, la voz de la esperanza. Día a día, la 94.7 FM te trae a través de Unión Radio su programación regular. Escucha también nuestros espacios con programación local en Quechí. Nuestra cobertura en Alta Verapaz llega por la 94.7. La voz de la esperanza, Unión Radio.
Preparamos segmentos para ti. Búscalos en nuestras redes sociales como @UR Sin Rodeos en Instagram. Encuentra el espacio en Tendencia y Escape. Solo por Unión Radio. La esperanza llega cada vez más lejos. Durante los últimos años, el Ministerio de la Radio Adventista en Guatemala ha tenido un alcance cada vez más amplio gracias a los Ángeles de Esperanza, que con sus oraciones, su influencia y su preferencia han permitido que con Unión Radio lleguemos a lugares que antes no podíamos llegar. Escucha el programa Ángeles de Esperanza los sábados a la 1 de la tarde y el día miércoles a la 1:30 de la tarde. Conoce más sobre este esfuerzo que como un solo equipo, tú y yo hemos alcanzado. Ángeles de Esperanza. A veces me pregunto cómo saber si de verdad es amor. Señorita, perdone, ¿podría prestarme dinero para comprar un pedazo de pan para llevarle de comer a mis hijos? Le prometo que se lo voy a pagar en cuanto pueda. En cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Sí, claro, permítame. Lleve esto para su familia y no se preocupe, no tiene que pagarme. Para amar de verdad hay que dar sin esperar. El amor es acción. Compartir es amar. Un mensaje de Unión Radio. Siete de la mañana, 58 minutos. Unión Radio, la voz de la esperanza en tus manos. Descarga nuestra aplicación disponible en la Play Store de Android, Apple Store de iOS y App Gallery de Huawei. Con una selección por frecuencia, información de tus programas, la experiencia de la esperanza de Dios en Unión Radio, tan cerca de ti en todo momento. Continúa escuchando en Unión Radio, la voz de la esperanza, y tu programa Vida y Salud. Tus comentarios y consultas son importantes. Comunícate vía WhatsApp al 3240-3176. Vida y Salud en Unión Radio. Estamos de vuelta en Vida y Salud Unión Radio. Hoy con nosotros la nutricionista clínica especializada Líbanoa Rojas, con amplio conocimiento en el tema de la nutrición y la alimentación saludable, trayendo a nosotros un tema importante: nutrición renal. Estás escuchando de Unión Radio, la voz de la esperanza. Esto es Vida y Salud, y nos alegra que estés con nosotros hoy para que podamos compartir este tema de interés con nuestro público y de interés para ti. Hemos estado desarrollando el tema, tocando tópicos como la enfermedad renal crónica, los factores de riesgo, las complicaciones nutricionales, las diferencias entre malnutrición, desnutrición, asimismo como el término PRC. ¿Por qué se produce la malnutrición? ¿Cómo valorar el estado nutricional? Que es algo que estaremos tratando a continuación, ¿verdad? Estaremos hablando de esto y más en este bloque. Pero tú también puedes participar. Así que comunícate con nosotros a los números de teléfono 2369-2509, 2369-6084. Estaremos compartiendo con nuestra invitada tus comentarios, consultas y tu participación, que para nosotros será un aporte más al espacio de Vida y Salud, hoy hablando de nutrición. Es momento de hablar de esto precisamente que teníamos como próximo punto, Líbano, y es cómo valorar el estado nutricional en la condición de una enfermedad renal. ¿Qué decir de esto? Antes del tema, antes de la pausa, hablamos sobre cómo valorar el estado nutricional. Les mencionaba sobre que debemos de conocer la historia clínica, realizar un examen físico nutricional donde evaluamos peso, índice de masa muscular, masa corporal, la circunferencia de brazo, y es clave para saber cómo está nuestra reserva de masa muscular. También al paciente le van a hacer exámenes, le van a evaluar
le van a realizar exámenes de laboratorio, le van a evaluar su nivel de apetito, van a evaluar también sus niveles de grasa, sus niveles de vitaminas, incluso se puede solicitar un recuento de vitaminas, de minerales, y dependiendo de en qué estadio puedan estar los pacientes, van a volver al nutricionista en esa medida, o se van a volver a hacer todos esos exámenes en esa medida. Por ejemplo, las personas que están en el estadio 5 lo van a hacer más seguido, de 3 a 6 meses, van a realizar todos sus exámenes de laboratorio o en menos tiempo, dependiendo del criterio del médico o del especialista que lo esté tratando, y le van a hacer su evaluación clínica, su examen físico nutricional, le van a evaluar su apetito, le van a evaluar sus medidas antropométricas de 6 a 8 meses, si el estadio es 3 a 4 o menos, y mensual cuando es avanzado o con diálisis. Todo esto como una recapitulación de lo que anteriormente hablábamos. Mencionaste estos parámetros bioquímicos o exámenes de laboratorio que se deben hacer. ¿Podrías ampliarnos un poco más respecto a esto, que son indicadores de tener que tomar un tratamiento o cambiar el estilo de vida también? Bueno, cuando ya el paciente está viviendo con la enfermedad renal crónica, su nutricionista le va a pedir a usted exámenes de laboratorio. De pronto ya tenga algunos que le hicieron, pero deben de ser lo más recientes posibles. Por ejemplo, la albulimia, porque allí se puede evaluar cómo está su estado nutricional. Por ejemplo, una persona que tiene 2.8 en esto, pues es una desnutrición grave. Es una desnutrición grave. Regularmente, la mayoría de los pacientes que están en el estadio 3, 4, 5 o en diálisis regularmente presentan este nivel. También se le va a pedir la creatinina sérica, hemoglobina, hematología completa, se les va a pedir de urea, pero también se les va a pedir de dislipidemias o de lípidos como colesterol, triglicéridos, para ver cómo están también su estado en grasas. Se les va a pedir hasta de bicarbonato, se les va a solicitar un estado hídrico actual, un estado electrolítico, ácido base también, para ver cómo poder ayudarles, porque regularmente los pacientes que viven con enfermedad renal crónica pues no pueden tomar casi nada, ¿verdad?, de líquidos. Entonces se les va a solicitar este tipo de exámenes y se les va a pedir también los linfocitos totales. Entonces, si su nutricionista le va a pedir esto, usted, o si va a primera vez a consulta con el nutricionista, debe llevarse todos sus exámenes de laboratorio, todos los que le hicieron en el hospital, en la clínica. Siempre que el médico se quiera quedar con algunos exámenes, usted, aunque sea foto, pídales, porque le va a servir muchísimo a el profesional de la nutrición, porque de lo contrario, por un examen, por algo que pueda faltar, podemos ocasionar mayor daño del que el paciente pueda tener, porque si pues aparentemente sus exámenes van a salir bien, o el paciente va a decir, no, me dijo el doctor que todo bien, y yo no tengo el papel donde me dice que está todo bien, y yo le voy a creer a mi paciente que me dijo que todo va a estar bien, entonces puedo dejarle una alimentación que le va a agravar la enfermedad renal crónica. Y si pues la mayoría de los exámenes salen lo más normal posible, porque no todos van a salir normales, pero va a salir lo más normal posible. Y yo le dejo muchas restricciones, por ejemplo, porque no tengo esos análisis en la mano, ¿verdad? No sé qué es, entonces yo solo me dejo llevar porque el paciente tiene enfermedad renal crónica y ya le voy a dejar mucha más restricción de la que el paciente necesita. Entonces es muy importante que si usted va a consulta por primera vez con un nutricionista, llévese todos los exámenes que
pueda tener, y él o ella los va a evaluar, y ya en base a toda esa información, a lo que usted le diga, a su examen físico, nutricional, a su nivel de apetito, a su historia nutricional, a su historia clínica, a todo eso ya le va a diseñar un plan totalmente individualizado. No porque su tía, su mamá, su abuelita, un amigo no comió este alimento, usted no lo va a comer. O porque lo comió, usted lo tenga que comer. Totalmente diferente para cada persona. Y ya que es diferente para cada persona, la recomendación es que toda persona que se encuentra en esta condición tome las recomendaciones que ya se han presentado. Ahora, hablemos de cómo debe ser la dieta. Y quiero, antes de entrar a este punto, Livanova, contarte, tenemos comentarios de nuestros amigos, nos dicen, tengo problemas también con el tema de la alimentación, quiero saber qué dieta debo seguir en este caso particular del tema que se está tratando. Voy a leerte algunos otros de los comentarios. Nosotros sufrimos de recurrentes infecciones urinarias. Esto será también algo que tendrá que ver con la alimentación. Yo voy más por lo natural que lo químico, y es necesario también tomar las recomendaciones que nos den. Tengo otro comentario por acá, nos dicen, tengo algunos días de tener infecciones urinarias y quisiera también saber si en el caso de la dieta esto me puede ser recomendable. Y vamos a seguir leyendo más de los comentarios que nos presentan, pero la pregunta que ahora trataremos es una de las del interés del público. ¿Cómo debe ser la dieta en relación a tomar en cuenta la nutrición renal, Livanova? Ok, bueno, yo creo que en su momento voy a contestar lo de las infecciones porque escuché que era como muy recurrente en los comentarios, pero hablemos sobre la alimentación. La alimentación es un pilar fundamental en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, porque es distinta en cada uno de los estadios. Las restricciones son totalmente diferentes en cada uno de los estadios, y su nutricionista especializado en enfermedad renal le va a hacer aparte de la evaluación, le va a hacer una serie de preguntas o una encuesta que se llama encuesta MIS, M-I-S, y en base a esa encuesta ya y en todo lo que usted le llevó, ¿verdad? Y le dijo, pues va a ser su alimentación. Pero ¿cómo debe ser la dieta? La dieta de un paciente que vive con enfermedad renal crónica. Mira, Pablo, la nutrición tiene leyes que se deben de cumplir. Esas leyes, no importa qué tipo de alimentación usted vaya a llevar, para qué enfermedad vaya a llevar, qué tipo de dieta va a llevar, si es vegetariana, vegana, omnívora, frugívora, la que sea, si es para enfermedad renal crónica, si es para el cáncer, si es para la gastritis, para cualquier tipo de condición de salud o cualquier tipo de estilo de vida, la nutrición tiene sus leyes. Y es que la dieta debe ser variada, equilibrada, adecuada en energía para el paciente, y ya para el que vive con enfermedad renal crónica debe ser ordenada, y esta orden debe de ser ordenada por el nefrólogo. El nutricionista tiene que hablar con el nefrólogo, tienen que, o por lo menos va a hablar con él a través de los exámenes que mandó a hacer, y el nefrólogo va a hacerle una orden al paciente que va a llevar donde el nutricionista para que este nutricionista pueda hacer lo que el nefrólogo mandó. Entonces debe ser ordenada, pero debe de ser adaptada. ¿Y cómo va a ser adaptada? Los pacientes que viven con enfermedad renal crónica no deben de consumir alimentos que contengan, como por ejemplo potasio, fósforo, sodio y en algunos casos calcio, dependiendo del estadio de la enfermedad. Entonces, en todas las etapas se debe evitar el potasio, el fósforo y el sodio. Estoy hablando de la enfermedad renal crónica. Esto no tiene nada que ver con las infecciones urinarias recurrentes o con otra condición renal. Aquí estoy hablando de la enfermedad renal crónica, que incluye los 5 estadios, la diálisis o en algunas ocasiones el trasplante renal. No se vaya a quitar nada de eso, porque escuché que hay muchas personas con infecciones
urinarias, la infección urinaria no tiene que ver con esto que estoy diciendo. ¿Ok? Ahí quiero aclarar eso porque después ya no van a comer solo por una infección urinaria. Y no es así. Pero también tiene que ser complementada. La nutrición del paciente renal debe de incluir suplementos especializados para pacientes renales, porque a veces no va a poder consumir las proteínas, porque a veces no va a poder consumir algunas verduras, porque a veces no va a poder consumir algunas frutas altas en estos nutrientes que les mencioné hace un momento. Entonces se debe prescribir un suplemento diseñado para pacientes renales, incluso algunas recetas, algunos postres que pueda hacer el paciente, pueden agregarle estos suplementos. Entonces, cuando hablo que debe ser variada, es que debe tener verduras, frutas, legumbres. Si usted es un paciente que aún come carnes, lo más recomendable es que se pueda comer solo carnes blancas. En el caso de los huevos, por ejemplo, evitar las yemas, pero sí las claras se pueden consumir sin ningún problema en las cantidades que se requieran, o incluso las que quieran los pacientes, ¿verdad? No hay mucha restricción en las claras, pero en las yemas es mejor no comerlas, en el caso del paciente que vive con enfermedad renal crónica. Entonces debe ser variada, debe contener la mayoría de los alimentos, a excepción de las semillas en algunos estadios. Las semillas no se debe consumir en algunos de los estadios. Yo ahorita no les voy a decir qué, porque si no ya no se lo van a comer algunos, y dependiendo de su estadio, dependiendo del criterio médico, debe ser equilibrado, debe equilibrarse las grasas, las proteínas, los carbohidratos, debe equilibrarse también la adecuada ingesta de energía para que el paciente pueda luchar contra la enfermedad. Entonces, ¿cuánto de proteínas puede consumir el paciente que vive con enfermedad renal crónica? Solamente de un 10 a un 12%. Pueden ser de un alto valor biológico, o sea, que contienen todos los aminoácidos que van a formar la cadenita, esa cadena va a formar una proteína, o de bajo valor biológico, que junto con un cereal puede tener ya sus proteínas adecuadas. En muchos casos el paciente va a tener una restricción de proteínas, pero va a ser de esta, porque a veces una persona que no vive con una condición renal puede consumir hasta el 30% de su dieta de proteínas, en algunos casos, no estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Todo esto es individualizado, pero ya un paciente renal solamente va a ser del 10 al 12% o lo que indique el nefrólogo. Los hidratos de carbono van a ser del 50 al 60% y deben de ser complejos, o sea, los de absorción lenta, deben de ser los integrales. En algunas ocasiones, en otras va a ser mejor los blancos o los refinados, todo de acuerdo a lo que el paciente requiera. Y las grasas van a ser de un 30% y deben de ser grasas insaturadas. No deben de provenir de las semillas, como les dije a un inicio, sino pueden provenir de otro tipo de alimentos como el aceite de oliva, algunos tipos de pescados, especialmente que sean los limpios, ¿verdad? Porque ahí podemos obtener las grasas adecuadas. Se debe eliminar el sodio de la mesa, la sal de mesa se debe de eliminar en la medida de lo posible. Regularmente los pacientes que viven con enfermedad renal crónica comen sin sal y se pueden utilizar especias para saborizar los alimentos, pero se debe tener cuidado con el pimentón o paprika, esa especie, o el curry, porque estos son ricos en potasio y el potasio debe también ser restringido. Entonces, cuando eliminamos el sodio, yo sé que aquí hay muchas personas que comen estos alimentos y hay otras que no lo hacen, pero debo mencionarlos, ¿verdad?
Debemos evitar los mariscos, los embutidos, todo lo que venga en caja, lo que venga en bote, lo que venga en lata, lo que venga procesado, siempre va a tener un alto contenido en sodio. Entonces, eliminar ese tipo de alimentos, y se debe de tener un control muy prudente del potasio en los alimentos para que no haya un exceso. Entonces, vi que me mandaste algo, pero no sé qué. Estamos aquí compartiendo también para el público, ¿verdad? En nuestras redes sociales la transmisión en vivo, ¿verdad? Aquellos que son usuarios regulares de Instagram, usuarios regulares de Twitter, de YouTube y Facebook, les contamos, estamos tratando de compartir en cada una de estas plataformas nuestra transmisión en vivo para que ustedes puedan tener esta información, puedan tener este programa, y al momento de escucharlo, por favor, compartan. Es necesario que otras personas también escuchen acerca de las recomendaciones profesionales de la salud sobre el tema y también puedan vivir la experiencia de la salud preventiva, ¿verdad, Líbanoa? Que esto es lo que busca el programa. Quisiera tocar contigo un tema relacionado también con la dieta, y tiene que ver también con el tipo de cocción, cómo se preparan los alimentos. En esa situación particular, ¿debe haber alguna recomendación a tomar en cuenta? Sí, los pacientes que viven con enfermedad renal crónica, la preparación de esos alimentos va a ser clave para eliminar el potasio principalmente, para cuidar la ingesta de fósforo. La ingesta de fósforo, no les mencioné eso en algún momentito atrás, pero debe ser restringida la ingesta del fósforo, y especialmente la del fósforo inorgánico, porque ese se absorbe completamente. El fósforo orgánico solo el 60 al 70%. Entonces el fósforo está presente en todos los procesados, en todos los ultraprocesados, en las latas, en todo lo que venga en lata, ¿verdad? Todas las bebidas carbonatadas, y debemos de evitarlo. Pero ahora, pasando al tema de la cocción, de la preparación de los alimentos, se deben remojar los alimentos. Antes se creía que se debían remojar 24 hasta 48 horas, pero estaba leyendo un estudio de la unidad de nefrología de España, donde se hizo un metaanálisis. O sea, se evaluaron muchos estudios, y entonces se llegó a la conclusión de que solamente se puede, con solo remojar de 4 a 8 horas los alimentos, las verduras, las frutas, todo se debe remojar. Ahí no solamente es legumbres, sino son las frutas, son las verduras. Entonces, de 4 a 8 horas, pero hay una técnica aún mejor, que es la congelación. Remojarlo, o sea, ponerlo a remojar, pero se pone a congelar de 24 a 48 horas, y entonces se elimina mucho más el potasio cuando se hace una congelación de ese remojo. Se debe tener doble cocción. Entonces se cocinan los alimentos, se remojan los alimentos de 4 a 8 horas en agua normal, o se congelan remojados, y luego se drenan esa agua, se va a eliminar, se la puede poner a sus plantas, qué sé yo, o simplemente botar. Y luego va a cocinar los alimentos. Ya cuando los alimentos estén casi que cocinados, elimina ese caldo de esas verduras, de esas frutas, y vuelve a cocinar de nuevo. Entonces, eso es una doble cocción. Pero lo más recomendable es que se pueda consumir alimentos en conservas, drenando siempre el agüita de estas conservas. Por ejemplo, las verduras, las frutas. En este caso, lo más recomendable es que las frutas se consuman en conservas, no que sea de doble cocción o de un remojo, sino que se puedan comer. Piña en conserva se elimina, se lava la piñita y entonces ya pueden comer. O los melocotones, se elimina la conserva y se
lavan las frutitas y ya se puede consumir. Las conservas son las que menos contenido en potasio tienen y son las más recomendables para los pacientes que viven con enfermedad renal crónica. No se deben consumir los alimentos al vapor ni al horno, porque allí no se van a eliminar estos micronutrientes como el potasio, que las dietas de enfermedad renal crónica son muy restrictivas en potasio, porque pues la función del riñón ya no es completa, y una ingesta de potasio, de fósforo, y de sodio, ¿verdad? En algunos casos, pues va a crear, va a realizar una aceleración de las complicaciones de la enfermedad. Entonces, la fruta se puede comer una fruta fresca al día y una cocida o en conserva. Entonces, sí se puede consumir algún tipo de fruta que sea baja en potasio, y esas recomendaciones se las va a dar su nutricionista dependiendo del estadio en que usted está. Ahorita no me voy a poner a mencionar ni una sola fruta ni una verdura, porque no quiero crear como preconceptos y que usted se asuste que esos alimentos sí, que esos no, y es de acuerdo a lo que usted va a comer. Los frutos secos y los ultraprocesados y los procesados, eso sí, regularmente van a estar fuera de la dieta del paciente que vive con enfermedad renal. El agua, se deben de ajustar los líquidos de acuerdo a la fase o al estadio de la enfermedad. Entonces, regularmente un paciente renal va a estar con sed. Las verduras, después de estar en remojo, después de cocinarse, se tienen que saltear en algunos casos para poder eliminar el exceso de agua que estas pueden tener. El paciente debe de hacer ejercicio para que pueda sudar y así eliminar también el agua. Debe de masticar también algún chicle sin azúcar, que su nutriólogo o su nefrólogo le va a recomendar. Específicamente ellos le tienen que hacer esta recomendación para que también podamos eliminar la sed que el paciente pueda tener. Entonces, hoy es el momento que usted tiene que tomar agua, ahora que está sano, no es porque ya después va a querer tomar agua, y en muchos casos los pacientes que viven con enfermedad renal no pueden tomar agua. Debe también siempre preguntar por la suplementación renal, que sea una suplementación de proteínas para que no pierda masa muscular, y esto pues va a ser medido y adecuado a lo que usted necesita. Recomendaciones que se deben de tomar hoy más que nunca. Líbano, llegando al final del programa, había una consulta relacionada con las infecciones urinarias que tendrán relación, sí, con afecciones del sistema urinario y también del organismo en cuanto al aspecto renal nos referimos. ¿Hay algo más que recomendar respecto a ello? Y también tus conclusiones sobre el tema. Bueno, volviendo al tema de los comentarios de las infecciones urinarias, las infecciones urinarias recurrentes regularmente se dan por falta de agua. En el caso de las mujeres es más común que en el caso de los hombres. Se dan también alguna condición de ciertos, si lo vemos desde el punto de vista nutricional, ¿verdad? No estoy hablando de otras situaciones, de ciertos alimentos que son muy estimulantes. Entonces debemos de tener cuidado con el chile, con el café, con el chocolate, con esos alimentos estimulantes, la falta de líquidos, de una buena hidratación. A veces dicen, no, es que yo no quiero orinar mucho, por eso no tomo mucha agua, porque no solo ya tengo infección y tengo que orinar más, entonces no quiero hacerlo. Pero la orina ayuda a eliminar el exceso de bacterias que pueden haber en el tracto urinario, y entonces va a mantener el pH adecuado del tracto urinario para evitar infecciones recurrentes. Entonces hay un batido que ustedes pueden hacer, que es un batido de arándanos. Son 50 gramos de arándanos congelados, una cucharada más o menos de miel, puede ser también una media taza de yogur tipo griego natural,
y un vasito de bebida vegetal de arroz o bebida vegetal de almendras. Esto es para las personas que están teniendo problemas urinarios, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la nutrición renal. Entonces lo vamos a licuar y lo vamos a tomar por lo menos unos 7 a 10 días, y los arándanos son excelentes para las infecciones urinarias recurrentes. Y visite a su médico, puede ser su médico general, puede ser un internista, que ya va a evaluar porque son muy recurrentes las infecciones urinarias en usted y le va a dar la solución que necesita, y alimentarse correctamente, tomar suficiente agua, suficiente de acuerdo a su edad, su peso y su estatura, y con eso pues va a solucionar un poquito más. Conclusiones con la nutrición renal: no siga lo que diga el internet, no siga lo que dicen sus amigos, sus vecinos, qué es bueno y qué es malo. Todo debe ser guiado por un profesional de la salud. Si usted no tiene los recursos para pagar un especialista en nutrición renal, vaya al hospital general. Allí lo puede atender un nutricionista, en consulta externa, al centro de salud, alguien que le pueda ayudar, que sea un profesional, para que usted no tenga más efectos negativos que positivos en los cambios de su alimentación. Hoy en día, si usted tiene los factores de riesgo que mencionamos al inicio, cambiamos nuestro estilo de vida, comamos más sano, hagamos ejercicio, durmamos mejor, tomemos más agua, confiemos más en Dios, expongámonos al sol, sigamos las recomendaciones que se nos dan. Y si ya estamos viviendo con diabetes tipo 2, presión arterial elevada, obesidad, podemos hacer esos pequeños cambios que van a marcar una gran diferencia. No necesitamos perder de un momento a otro 50 kilos. Si tenemos obesidad, podemos simplemente con perder el 5 a 10% de nuestro peso actual en obesidad, vamos a tener un cambio abismal en nuestros laboratorios. Así que los cambios que va a hacer, hágalos ahora, porque al final enfermo los va a tener que hacer y ya viviendo con una condición negativa de salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Libanoas. Finalizamos Vida y Salud en Unión Radio y ya lo han escuchado ustedes. Sin más que agregar, no se pierdan de cada programa que tenemos los días lunes de nutrición con Libanoa Rojas y también con Jenny Ishkakik. Mañana tendremos un tema especial, ahora hablando específicamente de la salud, cómo el ejercicio puede beneficiar al tratamiento de la depresión. Con nosotros el doctor Hugo Pérez desde Montemorelos, México, compartiendo en Vida y Salud en Unión Radio, así que no se lo pierdan. Vida y salud. Que cada acción te acerque más a tu bienestar y el de tu familia. Te ayudamos. Eso queremos. Hasta el próximo programa. El Progreso escucha la voz de la esperanza en el oriente de Guatemala.